Muy buenos días, amigos de Torre 64. Tal como lo teníamos prometido, en esta oportunidad tenemos a un invitado bastante especial, el conocido maestro nacional Pedro García Toledo. Muy buenos días, amigo Pedro. Muy buenos días, contento de estar en tu programa. ¿Qué te iba a decir, Pedro? Tú eres un jugador con bastante, digamos, recorrido, ¿no? Pero háblanos de tus inicios, ¿no? ¿A qué edad empiezas a jugar ajedrez? ¿Cómo así, digamos, ¿no? Te animas a incursionar en el ajedrez también competitivo, ¿no? Porque también fuiste campeón nacional, ¿no? Sí, bueno, fue mi hermano mayor el que llevó el ajedrez a la casa. Entonces yo tendría, pues, no sé, 8 años, una cosa así. Y como tengo 9 hermanos, los 9 hermanos nos dedicamos a estudiar ajedrez, nos dedicamos a practicarlo, a estudiar entre nosotros. Lo hacíamos con chapitas, porque no teníamos para comprar un juego de ajedrez. De una caja de zapatos la dibujamos los escaques y ahí practicábamos. Mucho me acuerdo que practicábamos el gambito de rey. Mi hermano no, mi hermano mayor Jorge fue un jugador nacional él también, ¿eh? Nos masacraba pues. Pero lo que más destacamos fuimos mi hermano Javier y yo. Fuimos campeones nacionales. Yo en el año 80 y Javier en el año 1986. Entonces, esa fue un ambiente en el barrio de la unidad vecinal número 3 en Lima, que fundamos un club que se llama Club de Ajedrez Cuatro Alfiles. Y ahí recibimos simultáneas de maestros chilenos. No sé cómo hicieron los directivos del club, porque todos eran jóvenes, para traer maestros como Quiñones, en esa época era una estrella, Quiñones, Oscar Quiñones Carrillo, Claro. y maestros chilenos también, maestros internacionales. Entonces, jugamos simultáneos, por supuesto me ganaban todos estos maestros, ¿no? ¿De qué Pero año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando, estamos Pedro? hablando pues del año 1964, ¿no? En esa época yo era un escolar todavía, y entonces disfrutábamos mucho del ajedrez, ¿no? De una forma graciosa, ¿no? Jugué campeonatos infantiles bajo la dirección del venerable maestro José Andrés Pérez Alcocer, arequipeño, que es una de las figuras primordiales del ajedrez en el siglo XX, José Andrés Pérez. Es el Ujú. primer campeonato, el primer campeón nacional en la historia, O sea, 1942. ¿tú lo conociste al primer campeón nacional peruano? Claro, jugué con él, me daba por supuesto. He jugado con casi todos los campeones nacionales en la historia. Jugué con José Andrés Pérez, tuve el honor de ganarle, pero valgan verdades, en esa época yo ya era campeón nacional, estamos hablando del año 80, y el cambio ya era un maestro ya en retiro, ¿no? Pero bueno, tuve el agrado de ganarle. Y entonces, José Andrés Pérez era una figura extraordinaria. Yo lo admiro a José Andrés Pérez. Fue maestro de muchos jugadores, por ejemplo, de Oscar Quiñones Carrillo, que llegó a ser la primera figura del ajedrez peruano en la segunda mitad del siglo XX. Y José Andrés Pérez formó a muchos jugadores maestros nacionales, por ejemplo, a Ernesto Ramos Cortés, a Fabián Yepes Gutiérrez, formó bueno, un jugador que prometió mucho, Santillán, pero que se retiró por estudiar medicina, ¿no? Pero sabía Pérez encontrar talentos y los forjaba. Y entonces, imagínate, Fabián Yepes Gutiérrez fue su campeón nacional, Ernesto Cortés ha sido campeón nacional, Oscar Quiñones ha jugado el primer interzonal en la historia, ¿no?, del ajedrez peruano, Ámsterdam 64. Entonces, Pérez forjó jugadores de muchísimo talento y es una formación estrictamente nacional, como señala el venerable Felipe Pinzón Sánchez en sus notas, ¿no?
eso es meritorio, porque Perú empieza a practicar ajedrez internacional en la Olimpiada de 1939. Wow. Sí, ahí recién empieza la historia internacional del ajedrez peruano. Un grupo conformado por ajedrecistas de garra. Felipe Pinzón Sánchez es uno de los que va allá. Eh, y, y esa es la primera confrontación peruana. Quedamos en los últimos lugares, valgan verdades, pero fue una experiencia riquísima, alentadora, nos puso en verdad como estábamos, muy atrasados en el ajedrez internacional, pero eso sirvió para poder llevar adelante tareas de construcción del ajedrez peruano. Y entonces el ajedrez peruano forja la Liga de Lima en el año 1939. Ese es un paso muy importante. Aglutina los clubes que hay en Lima Metropolitana y entonces esta liga va a incentivar la formación de la Federación Peruana de Ajedrez que se forma en el año 1942. ¿Quién fue el primer presidente de la Federación Peruana de Ajedrez? Buena pregunta. Me parece que fue Numa León de Vivero, que pertenecía a una familia aristocrática y de ilustrado intelectualismo, ¿no? Pero no estoy seguro de ese dato, porque la federación se forma después del primer campeonato nacional, pero extraoficial, que lo gana Numa León de Vivero justamente. Fue muy fuerte, pero fue su mejor actuación y después su participación va a ser la organización del primer torneo internacional peruano que se realiza en el año 1959. Una cosa, Pedro. Yo te voy a decir cómo se jugaban los nacionales en mi época. Yo, por ejemplo, yo he vivido la época de los 90 y los 2000. Estamos hablando de los nacionales mayores. En mi época se jugaba, bueno, primero tenías que jugar, en este caso, los campeonatos departamentales. Acá le llamamos Ciudad de Arequipa, pero que también había Ciudad de Chiclayo, Ciudad de Trujillo, ¿no? Y posteriormente tenías que clasificar. Dependiendo de los departamentos, las plazas de las ligas, era variado, digamos, las plazas, ¿no? Arequipa, por ser una plaza, digamos, de las más fuertes en el sur, tenía una cantidad numerosa de cupos, digamos, ¿no? Y clasificaba al regional. Del regional, normalmente clasificaban, me acuerdo que eran 2, 3, no clasificaban más, íbamos a una etapa semifinal a Lima. Y en Lima se formaban normalmente llaves, llave A o B, dependiendo, ¿no? Y en cada llave clasificaban dos jugadores, 3 jugadores, dependiendo también, ¿no es cierto? Y que eso llevaban a una gran final donde se juntaban maestros invitados, ¿no? En este caso, pero bueno, no me acuerdo que uno de los poquísimos que eran en ese entonces invitados, porque no teníamos grandes maestros, salvo Julio Granda y en ese entonces Henry Urday, ¿no? Oreste Rodríguez no era invitado porque él estaba jugando incluso creo que jugaba por la bandera de España, ¿no? Bueno, sin nacionalidad español, me parece, ¿no? Entonces, así era como se jugaba los nacionales mayores peruanos en los 90 y principios del 2000. Bueno, posteriormente ya ha cambiado y en la actualidad me parece que son torneos abiertos, donde no hay, digamos, ya no hay filtros, ¿no? Donde cualquiera ya lo puede jugar. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se jugaba en tu época? Estamos hablando de los años 60, 70, 80, los nacionales mayores peruanos. Sí, un sistema similar al que ha descrito, así piramidal, ¿no? Un sistema piramidal que coronaba en una final con los 16 mejores ajedrecistas del Perú. Habitualmente eran gente de Trujillo, gente de Arequipa, efectivamente, gente de Lima, Callao, y por ahí se filtraba un cusqueño, raramente un puneño, pero esas eran las plazas más interesantes. Entonces, acá en Lima se organizaban los torneos dentro de cada club y cada club seleccionaba a los que iban a ir a la Liga de Lima. Entonces, en la Liga de Lima se jugaban varias series. ¿Lima tenía liga? Disculpa, ¿Lima antes tenía liga de ajedrez? Tenía liga de ajedrez, estaban los clubes Atahualpa, formado por Pérez justamente. Mira que yo no sabía eso. El Club Peruano de Ajedrez, que tenía su local en La Colmena,
el Club Atahualpa lo tenía en la avenida Tacna, el Club de Lima y el Club 64 tenían su local en el Jirón de la Unión de Lima, el Club Everton tenía su club en La Victoria, en la avenida Manco Cápac, o sea, había clubes que conformaban la Liga de Lima y cada semana habían reuniones de los dirigentes. Entonces, ese sistema piramidal que tú has descrito era el que se llevaba en esa época también. Y eso empezó mucho tiempo atrás, ¿eh? O sea, desde que se formó el primer torneo departamental, así se llamó, no era un campeonato nacional, sino se le llamó torneo interdepartamental. Así se llama. ¿Qué tal nombre que tenía antes? Sí, pero fue el único torneo en la historia que lo ganó Numa León de Vivero, comento, y que participaron 24 jugadores. La mayor parte de Lima, valgan verdades, que era la sede más fuerte. Pero bueno, ya yo cuando entro al ajedrez tuve que jugar mis torneos dentro de mi club para clasificar, ir a la liga, ganar mi serie y luego entrar a la final. Entonces, puedo decir que he jugado campeonatos nacionales. Mi primer campeonato nacional fue en el año 1968. 69 el segundo. Después jugué el 74, 75. Sí, esos fueron los primeros 4 campeonatos nacionales que jugué. Y en esos campeonatos nacionales siempre jugué con los mejores del Perú, siempre. Por ejemplo, jugué mi primer campeonato nacional, lo juego con mi primera partida, la disputo con Óscar Quiñones Carrillo, que fue tablas. Después, la segunda partida la jugué con Orestes Rodríguez. Todavía no era MI, todavía, pero era muy fuerte. Incluso va a ganar el CC Nacional 68, lo va a ganar. Juego con él y le gano. Juego con Julio Sumar Curi, que fue empate. Jugué con campeones nacionales, con Néstor del Pozo. Siempre jugué con los mejores, en esa época, siempre. Una cosa, Pedro, ¿tú te consideras un jugador estudioso, talentoso, una combinación de ambas? No, yo no tengo talento para el ajedrez. Yo tengo que decir la verdad, no tengo talento. Si me he destacado ha sido por cualidades de empeño, de análisis. Te cuento una anécdota. En la época que yo jugaba ajedrez, ya como nacional, había una modalidad que se llamaba la partida suspendida. Se suspendía la partida, jugábamos 5 horas, se suspendía, la jugada sellada o secreta, iba en un sobre que lo guardaba el árbitro, y al día siguiente se reanudaba la partida, se abría el sobre y continuábamos jugando. Entonces, yo suspendía muchas partidas y me iba con un amigo, un jugador nacional, Andrés Villasante, y fue representante del Perú en una olimpiada, la de Skopje 72. Con Andrés Villasante, él vivía en el 53 de 6, un blog de vivienda, ¿no? Y yo vivía en el 53 de 7, éramos vecinos. Entonces regresábamos de los torneos y nos metíamos a su casa 12 y media de la noche, imagínate. Y nos poníamos a analizar la partida suspendida. Entonces analizábamos. Yo estoy muy agradecido a Andrés Villasante, porque tuvo la paciencia y el gusto conmigo. Éramos fanáticos del estudio de las partidas suspendidas. Y entonces, con los análisis, logré empatar muchas partidas perdidas y también ganar partidas empatadas, ¿no? Porque era puro análisis. O sea, me acuerdo mucho que suspendí una partida con el extinto amigo Carlito Celis en el año 75. Suspendimos una partida, bien difícil la posición, pero la analizamos con Andrés al morir y encontramos
2 sacrificios de torre en un final, ¿te das cuenta? Imposible para Carlitos Celis adivinar que veníamos a abrir el sobre con 2 sacrificios de torre. Y entonces cuando se abrió la partida, hice mi jugada sellada, él me contestó y ahí nomás le cayó un sacrificio de torre. Me quedó mirando, pensó que me había vuelto loco, pero cuando le cayó el segundo sacrificio de torre, recién comprendió que estaba perdido. Entonces, eso eran productos de empeño, de análisis, de lógica, ¿no? No de talento. Yo soy muy bruto para la táctica, ¿no? Pierdo piezas, no tengo talento. No tengo ¿Y, y, y cómo así llegas a campeonar en el Nacional Mayores el año 80, Pedrito? Bueno, te diré, he hecho un estudio de cuál es la mejor época de cada ajedrecista. Y la mejor época de cada ajedrecista es a los 30 años de edad. Si tú revisas a qué edad han sido campeones mundiales los grandes maestros en la historia, te vas a dar cuenta que una gran cantidad lo ha sido a los 30 años. Ese es un primer criterio. Segundo criterio, ¿a qué edad obtienen el título de gran maestro? También a los 30 años. Estamos hablando de promedio, no de excepciones como, por ejemplo, Caparó, ¿no? O Miguel Tal, no, sino estamos hablando de reglas, no de excepciones. Y en el Perú igual, la mayor cantidad de campeones nacionales lo ha sido alrededor de los 30 años. Entonces, a los 30 años fui campeón nacional porque estaba en mi mejor época. Además, en esa época estaba desocupado, no tenía trabajo y me dediqué 8 horas diarias a estudiar ajedrez. Entonces, cuando fui a jugar el campeonato nacional, lo hice muy bien porque estaba bien preparado en aperturas, me había preparado un poquito en táctica también, ¿no? Había aprendido algo también en el año 70. Yo soy campeón del año 80, pero en el año 1977, por ahí, fui a una exposición de libros. A mí me gusta tener libros. Acá en mi casa tengo 800 libros de medicina, de filosofía, también de ajedrez. Y me fui a una exposición en el Museo del Arte, una exposición bibliográfica de los chinos. Y curiosamente había un librito de Alexander Kotov, que se llamaba Piense como un gran maestro. Ah, sí. Me fascinó el libro y me lo leí con una pasión que cuando dieron las 11 de la noche, vino el guardián, me dijo, señor, suelte el libro, ya estamos acá. No estaba en vez ese libro, pero capté la idea. Eso fue en el año 78. Entonces lo llamé a mi hermano Javier, le dije, Javier, ¿sabes qué? He leído un libro que es una revolución. Para ser un gran ajedrecista se necesitan 5 características. Cinco cosas necesitas para ser un gran ajedrecista. Una de, una de ellas, saber calcular posiciones. Tienes que saber calcular. ¿Ya? En ese libro, Kotov te enseña todos los defectos que tienen la mayoría de ajedrecistas, ¿no? Que analizan en forma unilateral, ¿no? Pues ven una jugada aparente y la analizan, la repiten, le entran dudas, pasan a otra jugada, no le gusta, regresan a la primera, un desorden mental terrible. Entonces le dije, ¿qué te parece si entrenamos el cálculo? Ya me dijo. Y entonces nos reunimos en mi departamentito, yo en esa época me alquilé un departamentito ahí en San Martín de Porres y ahí estudiábamos con Javier, calculábamos posiciones, calculábamos. Y es verdad lo que dice Cotó, uno da el gran salto. En el año 79 por primera vez gané un torneo de maestros. Le gané al maestro Juan Aguilar Novoa, le gané a Mario Tobar, le gané, bueno, a varios maestros le gané, con los que yo empataba siempre, ¿no? O me ganaba, pero me volví fuerte en ese momento. Y cuando ya jugué el campeonato nacional, ya yo calculaba ya mejor que muchos años atrás. Me había entrenado, pues, como, no sé, como un par de años, entrenándome en el cálculo de variantes. Y después
me encontré con el amigo Marco Martos Carrera, que es presidente de la Academia de la Lengua, gran ajedrecista, defendió los colores peruanos en el MAS con Chile en 1960 y 61, y le gané una partida. Y cuando analizamos, le mostré lo que había pasado por mi mente, y entonces él me dijo, ¿qué? ¿Tú así calculas? Me dijo, sí. Y le dije, verdad, estoy entrenando. Y ahí, como era campeón nacional, me mandaron al Capablanca. Entonces jugué en un grupo que era un torneo tipo congreso para grandes maestros, el grupo Premier, maestros 1, maestros 2 y Solidaridad, campeones de Nicaragua, México, Perú, etcétera, ¿no? Entonces me pusieron en el grupo Solidaridad, pero yo le pedí a la organización que me pusiera en el grupo de maestros 2, porque yo ya consideraba que tenía fuerza para competir con maestros internacionales. Eso es lo que yo me sobrevaloré, ¿no? Entonces, la organización me dijo, no, ya usted está clasificado, usted es campeón del Perú, su elo es menos de 2.300, tiene que jugar ahí. Entonces me hizo una entrevista un famoso periodista de prensa latina, Frank Giral, porque llevábamos 5 fechas y en el grupo Solidaridad yo llevaba 5 puntos, pues 5 de 5. Ah, barriendo ahí. Barriendo, para mí, el campeón de Nicaragua, Costa Rica, era muy fácil para mí. Entonces vino Frank Giral y me dijo, oiga, maestro, me dijo, usted está sorprendiendo acá, tiene más puntos que los del Premier, que tienen 4 puntos en 5 veces. Entonces le expliqué, no, lo que pasa es que yo creo que tengo fuerza para jugar en maestros, pero no me han querido poner en esa serie, entonces estoy jugando en otra serie, una serie más baja, ¿no? Ah, ya, me dijo eso. Entonces mandó un cable que llegó al Perú y lo publicó la Crónica. Y como en la Crónica no sabían nada de ajedrez, copiaron en la cablegráfica y pusieron así, ¿eh? este título pusieron, ¿no? Maestro Pedro García en el Capablanca, considerado un fuera de serie. Yo no estaba jugando en la serie que yo quería, entonces me pusieron considerado un fuera de serie. Se lo conté a Grande, uy, cómo se ha reído Grande, como 5 minutos. Oye, Peleé en ese torneo de Capablanca, Solidaridad, pero debo decir que era un grupo un poco bajo, no tenía mucha fuerza. una cosa, amigo Pedro, cuéntenos acerca del famoso match, porque seguro que usted lo vivió, ¿no? Y bueno, y también cuéntanos cómo lo vio el Perú, ¿no? En el famoso match de Estados Unidos-Rusia, ¿no? El 72 entre Fischer y Spassky, ¿no? ¿Cómo lo viviste esa época? Porque fue Sí, furor. Acá también en el Perú también debió ser, ¿no? claro, es el más del siglo, el más del siglo es. ¿Cómo lo viviste Este, tú? ¿Cómo lo viviste tú, Pedro? bueno, yo estaba jugando ajedrez en el Club de Lima, ahí en el Girón de la Unión, cuando se aparece un periodista del diario Expreso, del diario Expreso, me dice, Pedro García, me dijo, sí, ya, me dijo. Y Orestes Rodríguez, allá está, le digo. Entonces nos reunió y me dijo, vengo de parte de don Pedro Higa, director del diario Extra, para que ustedes comenten el campeonato mundial Fischer Spassky. Uy, qué lindo, dije yo. Así que nos contrató a los dos, pero cada uno hacía su análisis, ¿eh? Cada uno hacía su análisis. Entonces se publicó en el diario Extra. En esa época no había internet, pues no era teletipo. O sea, las partidas llegaban cada cierto tiempo, no inmediatamente, sino al cabo de una hora, por decir. Entonces analizaba yo por mi cuenta. Y Orestes también analizaba por su cuenta. Y Orestes en ese momento era maestro internacional. Era maestro internacional. Era mucho más fuerte que yo, pues. Ese hombre me ha ganado todas las veces que ha querido. Yo solo le he ganado 2 veces, nomás. 2 veces. 2 veces le he ganado a Orestes y por ahí una vez hicimos tablas, ¿no? Pero él me ha ganado fácil. Entonces fue muy fuerte en esa época para nosotros, el mejor. Fue 5 veces campeón nacional. 6-8, 6-9, 70, 71 y 72.
pentacampeón nacional. El único que le iba al lado ha sido Granda. Bueno, 72, entonces comenzamos a vivir esa experiencia metido en la redacción, analizando las jugadas. En esa época, pues, lo único que había era el informador, pero no El había... Sauski, ¿no? El famoso informator que le decían, ¿no? Claro, informator, pero no había, pues, base de datos, no había nada. No Entonces, había computadoras. había computadoras, todo era puro cerebro nomás. Y bueno, publiqué yo mis notas, y tuve la suerte de adivinar jugadas suspendidas, ¿no? Porque era una parte que yo había cultivado en mi época más juvenil. Yo analizaba pues partidas suspendidas, como te cuento, entonces adiviné varias jugadas suspendidas de ese match. En cambio, Oreste, que era más fuerte que yo, no adivinaba. No sé por qué, pero nos ganamos el aprecio ahí de don Pedro Higa y me pagaron, no me acuerdo si bien o mal, no me acuerdo, pero el asunto es que disfruté mucho publicando. Fue la primera vez que yo publiqué partidas analizadas. Y fue un furor. A Oreste lo contrataron para grabar un disco con las 24 partidas, las 21 partidas, no me acuerdo cuántas fueron. Todas las partidas del Campeonato Nacional se grabaron en un long play y se vendían en el Girón de la Unión como pan caliente. ¿Y usted tiene algún LP de eso? ¿Se quedó del recuerdo? No tengo, pero es con la voz de Oreste, pues no, peón 4 rey, peón 4 rey, caballo. Oiga, no sabía eso, que había un LP de las partidas del match. Alfil 5 caballos, las blancas están planteando la apertura española, más conocida como Ruy López. Peón 3 torre dama, la jugada que hizo Morphy. Así pues iba todo, ¿no? Entonces, ahí se ganó sus buenos centavos Orestes. Se vendieron todos los libros de ajedrez que había en la librería La Familia. Desaparecieron. Y libros malos fueron escritos. Chirino Soto, que era político, escribió un libro de ajedrez y hizo plata con eso. Vi su libro, un libro muy equivocado, pero se vendieron todas las piezas de ajedrez, todos los libros de ajedrez, y como te digo, hasta discos se vendieron. Y el periódico todos los días vendió los números de las partidas. Hicieron mucho dinero en esa época. Fue un boom. Estimado Pedro, bueno, tú eres, bueno, para los que no saben, médico, bueno, Pedro es médico psiquiatra, y justamente quería tocar el tema de Bobby Fischer. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿qué crees que le pasó a Bobby? Porque él terminó solo, ¿no? Aislado, desterrado de su propio país y, bueno, renegando de medio mundo, ¿no? Pero, a ver, danos tu opinión acerca de Bobby. Mira, es bien difícil dar un diagnóstico sobre una persona o un paciente que uno no ha visto. Muy difícil, es muy arriesgado, ¿no? Pero lo que más se acercaría en el diagnóstico, estoy arriesgando el diagnóstico, es personalidad extravagante. O sea, no era psicótico, no tenía ningún tipo de locura, como le ocurrió, por ejemplo, a Morphy, que hizo esquizofrenia. El primer campeón mundial en la historia, Paul Morphy, norteamericano, hizo esquizofrenia. El segundo campeón mundial, Wilhelm Steinitz, checo, hizo demencia, psicosis senil hizo, ¿no? Rubinstein, el gran Akiva Rubinstein, número 3 del mundo, hizo demencia de Alzheimer aparentemente. Murió en un manicomio de Bélgica. Estas cosas yo alguna vez las conté por periódico y muchos ajedrecistas se molestaron conmigo, pero esos datos son conocidos de la historia, ¿no? Sino que yo los compilé como que el ajedrez también eran, los ajedrecistas también son víctimas de las enfermedades mentales. Pero volviendo al caso de Fischer, él no tenía ningún tipo de psicosis, ningún tipo de demencia. Él era un hombre extravagante, simplemente hijo único. Su mamá era enfermera, ahí en Boston. El papá parece que era alemán, de ahí su nombre Fischer,
y la mamá le consiguió alumnos, poniendo un aviso en el periódico, le consiguió compañeritos, pero rápidamente le ganó Fischer, ¿no? Y como se sabe, pues fue campeón nacional de los Estados Unidos a una edad muy temprana. Pero tuvo un problema, el mismo de Samuel Rechevsky. No fue al colegio. Y eso significó dos cosas. Primero, menor cultura. Menor cultura. Y segundo, menor roce social. Porque el colegio es un lugar donde tú desarrollas tu sociabilidad. Entonces, hijo único, es un autista casi, ¿no? No tiene con quién hablar, con quién jugar, y de hecho el ajedrez es medio autístico también, porque durante la partida tienes al otro frente a ti 4 horas, 5 horas, y ni le hablas, y si a algo le dices es jaque y nada, ¿qué más le vas a decir? Entonces, él, después que ganó el campeonato mundial, prácticamente se retiró pues, de la contienda, ¿no? Joven, 28 años de edad. Regresó 20 años después, ya se sabe, ganó a Fischer, le ganó a Spassky y cobró 3,5 millones de dólares de un banquero yugoslavio y volvió a desaparecer hasta que lo apresó la policía japonesa, ¿no? Porque tenía un convenio con Estados Unidos para extraditarlo y juzgarlo por haber hecho desobediencia al Tesoro Público. Cuando él iba a jugar el más del 92 con Spassky, le envían un fax que no puede jugar porque Yugoslavia se jugaba pues en terreno yugoslavo. Yugoslavia había cometido una guerra pues genocida contra poblaciones vulnerables. Y Milosevic, el carnicero de los Balcanes, posteriormente sería juzgado por la Corte Penal Internacional. El tema es que le prohibieron a Fischer jugar contra Spassky en terreno yugoslavio. ¿Y qué cosa hizo Fischer? Miró el fax, lo escupió, lo arrugó y lo tiró al suelo. Eso fue un insulto grave para el tesorero de Estados Unidos y se ordenó su captura. Pero no lo pudieron capturar en Europa y entonces el Fischer viaja a Japón, no sabía, los japoneses lo atrapan y se inicia un proceso de extradición a los Estados Unidos. La iba a pasar muy mal Fischer en Estados Unidos, pero ahí acudieron los amigos de Reykjavik, justamente la capital de Islandia, donde se jugó el famoso Más del Siglo. Lo adoraban a Fischer. Y le dieron la ciudadanía islandesa. Y entonces los japoneses se quedaron en el aire sin poder extraditar. ¿Cómo vas a extraditar a un islandés a Estados Unidos? Es estúpido. Ya no pudieron hacerlo, lo soltaron. Y bueno, años después murió Fischer fallo renal. Le cayeron los riñones. Murió joven, 64 años de edad. Así es. Oiga, usted, pero no solamente es ajedrecista, no solamente es, bueno, de profesión médico-psiquiatra, ¿no? Sino también ha hecho la labor de periodista deportivo. Yo me acuerdo, ¿sabe qué? De los años, bueno, yo de niño, me acuerdo de los años 80. Bueno, yo soy de acá de Camaná, Arequipa, de la misma tierra de Julio Granda. Sí, me acuerdo que llegaba en ese entonces, si mal no recuerdo, era Expreso que llegaba, y llegaban me acuerdo las famosas notas, los artículos de ajedrez, y ahí decía Maestro Nacional Pedro García Toledo. Yo me acuerdo que las recortaba, mismo figuritas así, las coleccionaba como si fuesen un álbum, y las pegaba en un cuaderno. Entonces seguro que muchos, no solamente yo, muchos ajedrecistas que en ese entonces no habían computadoras, qué sé yo, no habían las tecnologías que hay en la actualidad, ¿no? Y bueno, y en eso, digamos, nos basábamos en una parte en lo que era el estudio, ¿no? En el ajedrez. Cuéntanos cómo así llega, porque no solamente trabajó usted en Expreso, sino también incursionó, me acuerdo, en el comercio, bueno, y lo que también me cuenta usted, ¿no? Que también estuvo en el periódico Marca, ¿no? Sí. Al diario Marca me llevó un amigo que era ajedrecista, el doctor Gabriel Niase Matos, un educador, doctor en educación, y me llevó al diario de Marca, y ahí trabajé un par de años, algo así, y ahí publicaban, me visitaban en la sede de la avenida Salaberry, Moisés Fuentes León, el fundador del ajedrez de la calle.
y otros amigos más, como Mario Villipino. Entonces analizábamos ahí las partidas del match Carpo-Cornoy. Esos matches también a mí me gustaron mucho, pero no tuvieron la relevancia de Fischer España, la verdad. Pero el diario de Marca le dio espacio. Y yo tenía una página entera para publicar, así que publicaba ahí en el diario de Marca. Incluso llegué a publicar el match de verano, porque dos matches tuvieron, ¿no? Corno y Carpo. Ahí fue, ahí me llegó este Gabriel Miasa. Y posteriormente me cruzaba yo con un ajedrecista, el Pato Almandós, que era jefe de redacción en El Comercio. Me decía, García, me decía, nos cruzábamos en el Cercado de Lima, porque yo me iba a mi consultorio para atender a mis pacientes y él se iba al diario El Comercio para dirigir pues su trabajo, ¿no?, de director. Entonces nos deteníamos un ratito, hacía preguntas sobre ajedrez y luego me invitaba, anda, me dijo, al Comercio para que publiques, me decía. Pero yo no le hacía mucho caso, no sé por qué. Hasta que un día me animé y ya pues me presenté y ahí me quedé como 12 años, publicando todos los martes, publicaba una columna que se llamaba El trabajo de los trebejos. Y publiqué partidas internacionales. Mira, nunca utilicé la columna para atacar a nadie, nunca. Y cuando he hecho eso, cuando leo tus notas, yo veo que tú eres muy mesurado, no atacas a nadie, pero si alguna vez tienes críticas, me he dado cuenta que ya tendrías que hacerlo, porque tampoco puedes quedarte mudo, ¿no? Pero creo que ahí hemos sido gemelos, ¿eh? Hemos sido mentes gemelas. No eres de atacar a la gente. Así estés cometiendo un error, tú no, veo que no, eres magnánimo con la gente. Tu tarea es difundir, y la mía también en ese sentido, ¿no? Entonces me quedé en el Comercio 12 años, y como yo era psiquiatra, me dieron una columna también para salud mental. Así que escribí una columna que se llamaba El niño pequeño, ¿no? Aunque yo no soy pediatra ni psiquiatra de niños, pero me pidieron, pues hoy escribo sobre los niños, ¿no? Escribí sobre niños, después sobre la familia también, hasta que murió mi padrino, el Pato Almandón, le dio cáncer a la laringe, y se murió y entraron nuevos Miroquesada y nos sacaron a todos los colaboradores. Así que ahí, y muy buenos colaboradores, ¿eh? Por ejemplo, mucho me acuerdo de un poeta, ¿no? Gente de calidad que escribía ahí, que tuvieron que irse también. Y también eso significó, a mi juicio, una disminución de la calidad del comercio, porque el suplemento lo escribía gente de muy alta calidad, intelectuales peruanos muy buenos. Pero después ya han entrado gente que quiere, no cobra nada y escribe gratis para que su nombre salga, ¿no? Yo sí nunca he pensado eso. Yo siempre he creído que todo trabajo debe ser remunerado. Entonces, si colaboro es para... Un día me llamaron para que colaborara sin cobrar. No, le digo, yo desde la Revolución Francesa todo trabajo tiene que pagar. Pedrito, ¿te consideras un apasionado del ajedrez? Totalmente, totalmente. Mira, si he tenido que dejar el ajedrez ha sido por mis tareas profesionales como psiquiatra, como profesor de medicina. Enseñé a los alumnos de pregrado y posteriormente enseñé a médicos ya titulados, ¿no? Incluso especialistas también les he enseñado. Y enseñar, por ejemplo, a un neurólogo, que es médico cirujano, es neurólogo. Enseñarle a un hombre de esa calidad no es fácil, porque es un casi igual que tú, pero tú siempre sabes algo que él no sabe, entonces le enseñas eso. Hay que prepararse, hay que estudiar, actualizarse. Y también en el posgrado también tuve gente de mucha calidad, doctores, académicamente no médicos, que le dicen doctor, sino que son bachilleres, magíster y hacen un doctorado. Y por ahí había un PhD también. Entonces, la calidad de encuentros con los doctores ha sido también muy estimulante. El tema es que
había que estar prestándole seriamente atención a esas labores de profesor, de estudiante también, porque he tenido que estudiar, hacer maestrías, ¿no? Hacer diplomados. Entonces, eso me alejaba del ajedrez, pero no totalmente, o sea, siempre buscando las noticias últimas, quién es el último campeón, qué tal está jugando Renato Terri, qué tal está este otro Leiva, ¿no? Conocerlos desde lejos los conocía. Pero en el año 2016 ya dejé la universidad, porque decidí retomar el ajedrez. Entonces, acá tengo una frase de gratitud para un hombre que es muy repudiado en el mundo del ajedrez, Boris Asquith. Boris Asquith, todo el mundo ha escrito contra él, incluso yo he estado tentado también a escribir contra él. Pero seguí un adagio, ¿no? Si alguien no te gusta, conócelo más. Entonces, me acerqué a Boris Asquith. No para pedirle algo, porque yo nunca le he pedido nada a la federación, más bien he ido a ofrecer a la federación, le ofrecí a la federación de Henry Urray, le ofrecí mis servicios, le ofrecí mis servicios también gratis, ¿eh? O sea, el ajedrez es el único campo en que yo trabajo gratis, el único campo en el que incluso hago donaciones. Le ofrecí mis servicios a Vinto Miturri. No hubo aprecio. Entonces me acerqué a Boris Asquith porque al regresar al ajedrez lo hice por Humberto Toso, un árbitro nacional. Dirige el Club Magdalena y me dijo, Pedro García, me dijo, he visto que has escrito un artículo sobre los CODI, me ha parecido muy bueno, veo que tienes buen concepto del ajedrez, ¿por qué no juegas en Interclubes por el Club Magdalena? Uy, le digo, hace años que no juego, le digo, me van a patear. No, me dijo, me animó mucho, ya, dejé la universidad y me fui a jugar ajedrez. Y lo hice con cierta decencia, ¿no? Empaté casi todas mis partidas, por ahí gané un par y perdí una. Perdí una con este muchacho que ahora es gran maestro, José, el apellido de su mamá, me acuerdo, porque con la señora Alcántara hemos cruzado correos. Bueno, entonces ya eso me animó y ya decidí estudiar el ajedrez, ponerme al día, entrenar, y estaba haciéndolo. Entonces participé en el primer campeonato senior que lo organizó Asquith. Y tengo que reconocerle ese mérito a Asquith. Fue un ajedrecista de primera categoría, Alfredo Goyer, el que le reclamó a Asquith, nadie se ocupa de los jugadores mayores de 50 años. Tienes que organizar un torneo para senior y super senior, mayores de 70 años, 65 años, sí, 65. ¿Qué pasa? Que en el Perú el ajedrez se ha desarrollado, como te contaba, desde 1942 y la rama femenina recién a partir del 2002, con la participación del Perú en las Olimpiadas con las mujeres. O sea, las mujeres han entrado tarde al ajedrez, 2002. Lo pongo como fecha de participación internacional, aunque la primera campeona nacional es Luz Rosasa, 1975. Y la segunda campeona nacional es una cusqueña, Sandra Echevarría, ¿no? Y posteriormente viene la hija de Pacheco, de Jorge Pacheco, Silvana Pacheco, y luego viene una campeona que ha sido campeona pues por mucho tiempo, ¿no? Después ya viene la chica esta, bueno, en fin, ahí empieza la prehistoria del ajedrez, desde el 75 hasta el año 2001. En el 2002 ya Perú entra con fuerza y salen chicas muy fuertes.
salen chicas que juegan 2.200 de elo. Cualquier varón no tiene ese elo. Y hay chicas que tienen ese elo, 2.150, 2.200. Y lo mismo pasa con el ajedrez senior. Recién el ajedrez senior empieza en el Perú en el año 2016. Y justamente jugué ese torneo, ¿no? Senior. Y ahí campeonó Salvador Pizarro, que es el primer campeón nacional senior. En el segundo campeonato nacional senior lo juega y lo gana Moisés Fuentes León, ¿no? También él es una figura histórica en el ajedrez. Y el último campeón nacional senior, ¿quién es? Pedro García. No. Me estuve dando cuenta que yo siempre he sido campeón nacional del año 80, pero no, también del 2018-2019. Tenía que haber ido este año a... Bueno, se jugó en diciembre, por eso es que el campeonato, aunque figura como 16, pero es para ungir campeón nacional al año 17, 18, y yo sería el campeón senior 2019. Y en el mes de mayo, yo tenía que ir a Uruguay para jugar el Panamericano Senior. Y estaba preparándome todo y ahí nomás cayó el COVID-19. Así que ya no pude ir. Pues. Claro. Entonces, Pedro, quería hacerte... Soy fanático del ajedrez, sí, he jugado campeonatos nacionales infantiles y ahora juego los nacionales. Pedro, me gustaría hablar un poquito más adelante justamente sobre tu profesión aplicado al ajedrez, pero antes tengo algunas preguntas referidas al ajedrez. Sí. La primera es, para ti, ¿quién ha sido el mejor ajedrecista peruano de todos los tiempos? A ver, con cuidado tienes que responder, a ver, ¿quién? No, esa pregunta ya me la han hecho, y yo mismo me la he hecho y se la he formulado a otros. No tengo ninguna duda que Julio Ernesto Granda Zúñiga. Gran orgullo peruano, gran orgullo latinoamericano también. Es un orgullo, mira, es un orgullo para Camaná. Me acabo de leer el libro Al otro lado del tablero, que ha publicado tu hermana, la hermana de Julio. Muy bonito libro. Aunque Julio se ha quejado, dice que no refleja exactamente, pero yo he dicho, Julito, mira, tu hermana es literata, ella no es biógrafa, ella está haciendo literatura, ¿no? Lo mismo le dije a su señora también, a Marilyn, le dije, no es una biografía exactamente, sino es una versión literaria, ¿no? Para mí es un buen libro. Curiosamente, cuando viajé a Arequipa, ninguna librería vendía ese libro, mira. Y más bien lo compré en Lima a la propia autora. Le compré, ¿no?, su libro y lo leí con mucho gusto. Julio Granda es sin ninguna duda. Tiene 2 campeonatos mundiales. El infantil de Mazatlán, México, en 1980, y el de 2018, campeón mundial senior. Entonces, nadie ha hecho eso. Casi en ningún deporte, ¿eh? Yo no sé que en algún deporte alguien haya sacado 2 títulos mundiales. No conozco. ¿Tú conoces? No. En los que se acercan son tiro al blanco, ¿no? Ellos son los que más se acercan. Pero, el famoso Francisco Bosa, ¿no? el que más se acerca, pero realmente nadie se compara con Granda. Para mí es no solo el ajedrecista mayor de todos los tiempos, sino el mayor deportista de todos los peruanos en la historia. Para mí el más grande. Uh-huh. Le pregunté al venerable Felipe Pinzón Sánchez. Felipe, le dije, para ti, ¿quién es el mejor ajedrecista en la historia? Y él me dijo, Esteban Canal Starling. Y me dio sus razones, ¿sabes? Entonces me dijo, a ver, dame las razones. Primero me dijo que es el único que ha empatado con un campeón mundial. Ah, sí, tienes razón. Digo, ningún peruano ha empatado con un campeón mundial, ¿verdad? Bueno, pero esa conversación es antes de que Granda le ganara a Karpov en un torneo que se realizó en España, ¿no? Y la noticia dio la vuelta en el Perú, bueno.
Después me dijo, Esteban Canal jugó el super torneo de Carval 1928 y quedó a mitad de tabla. Ningún peruano ha hecho eso, me dijo. Oye, le digo, Granda ha ganado 2 super torneos en Holanda. El Donner. El Donner, 95 y 96. Oye, Sí. eso no lo hace cualquiera, son torneos maravillosos. Y le dije, y Granda tiene un mérito que nadie tiene. Fue una discusión amistosa porque yo lo quería mucho a Felipe y él también a mí. Granda es un peruano que tiene una joya del ajedrez, inscrita en el Golden Games, en las partidas de oro, publicado por la Federación Mundial, la partida que le ganó a Gata Kamsky en el año 96. Es una partida maravillosa, realmente extraordinaria partida, qué belleza de partida. Y el otro peruano que ha logrado inscribir su nombre en el Golden Games es Oreste Rodríguez Vargas, una partida magnífica que ganó en el año 1972 al gran maestro argentino Miguel Ángel Quinteros. Son las 2 únicas partidas de peruanos que están en el Golden Games. O sea, han hecho historia esos jugadores. Entonces, yo he estudiado las partidas de Canal, he estudiado las partidas de Granda y la calidad de las partidas de Granda es superlativa. Otra pregunta, Pedro. Para ti, hasta el día de hoy, según lo que tú has vivido, digamos, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido la mejor federación llevada hasta el momento? ¿Con qué Sí. federación te quedas? Me quedo con la federación de Jaime Galese Tru. ¿Qué periodo? Empieza su reinado en el año 1992 y hasta el año 1996. ¿No? Entonces, él, te voy a decir por qué considero que él es la mejor federación después del Numa León de Vivero. Mira, una buena federación tiene que tener las siguientes características. Primero, organizar cuadros. No ser autócrata, sino organizar cuadros. O sea, cuando yo me vaya, va a quedar un organismo, van a quedar gente que va a hacer la tarea que yo inicié. Esa es una buena federación. Como obras concretas, tiene que hacer torneos internacionales. Tiene que crear torneos internacionales. Tiene que hacer los mejores campeonatos que cada vez mejores. Por lo menos que tenga una categoría 3. Y si puede 5, ya te pasaste. Fundar una revista, un medio de difusión, tener enlace con la gente. ¿No? Entonces, promover a los niños, a los jóvenes, pero sin descuidar las categorías superiores. Enviar equipo a las Olimpiadas sin falta. Ya, ¿sabes qué? Todas estas características las tiene Jaime Galese Cruz. Y nadie las ha repetido. Al contrario, han hecho campeonatos nacionales desastrosos, no han enviado equipo, no han formado cuadros. Es decir, tenemos hechos recientes, ¿no? Para que los amigos puedan reconocer de quién podemos estar hablando. Pero Jaime Galese hizo la revista Alfil de Plata, hizo los mejores campeonatos nacionales, trajo a Granda, trajo al maestro internacional que estaba en España, ¿no? Y que jugaba, hacía años que no, Juan Reyes Larenas, jugó Urday, en fin, hizo con los mejores, Mario Belipino, los mejores maestros en el Campeonato Nacional 1994, que se jugó en la Universidad.
A ver, Pedro, volviendo al formato de los campeonatos nacionales, en la actualidad los nacionales mayores a nivel de Perú son abiertos. ¿Alguna crítica, digamos, sobre este formato? Ahora, otra pregunta más sobre lo mismo. Si tú fueras presidente, ¿qué formato aplicarías para un nacional mayores peruano, ¿no? Bueno, yo haría como lo he vivido, no sé si por romanticismo, pero creo que en una final solo deben entrar los mejores. No pueden entrar niños que su papá le pagó la entrada. Eso es lamentable para mí. Cualquiera no puede jugar el campeonato nacional. Entonces, el formato que se está desarrollando en los últimos tiempos tiene una finalidad. Como dice Carlos Marx, búsquese la causa siempre en lo económico, en primer lugar. Y la causa es económica, hacer caja. Entonces, si tú tienes un campeonato donde cobras 70, 80 soles a cada jugador y se inscriben más de 100, ya hiciste caja, pues. Y esa es la finalidad. Mira, yo juego campeonatos nacionales donde yo no pagaba un centavo. Más bien la federación me daba un estipendio para yo poder pagar mis pasajes, nos daban lonche, nos daban el boletín de la fecha. ¿Y quiénes han hecho eso? Las federaciones antiguas han regalado a los mejores jugadores, les obsequiaban. En cambio ahora nosotros tenemos que pagarle a los presidentes de federación para poder participar en la profesional. El formato tiene que ser selectivo, solo deben jugar los mejores. La vitrina nacional e invertir para atraer a los mejores. O sea, el campeonato nacional debe ser una especie de Linares, donde reúnes lo mejor de la vidriera. Pero te cuento una anécdota, ¿no? Un día un padre de familia me dice, maestro, me dice, estoy muy contento, ahí está mi hijito, está jugando el campeonato nacional. Ya mi hijito, me dijo, ya es jugador nacional, me dijo. No supe qué decirle a ese padre para no desencantarlo. Pero así, es un orgullo para un papá poner a su hijito, aunque esté en la cola, ¿no? Del torneo. Por eso es que mi crítica, si yo fuera presidente de la federación, sería reformar el campeonato nacional. Darle un formato donde jueguen solamente los mejores. Ah, y gastar dinero para traer a los mejores. Pues. Si yo quiero que Renato Terry juegue, tengo que darle un estipendio, tengo que darle su movilidad, tengo que darle su hotelería, tengo que pagarle su caché, o sea, tengo que invertir para hacer el mejor campeonato nacional, traer un editor para que publique el libro del torneo. Yo hice un campeonato nacional universitario en el año 96. Ese campeonato nacional lo ganó William Moreno Meléndez. Yo estuve en ese nacional. Tú jugaste ahí, ¿no? Sí. Ya, ¿te dimos boletines o no? Sí. Ya, bueno. Entonces ahí lo contratamos a Vila Parcana para que haga los boletines. Lo contratamos a el doctor Hernán Salinas para que sea el árbitro principal. Lo contratamos, le pagamos a todo el mundo, a Julio Enrique Vázquez para que sea el director del torneo. Lo trajimos a Juan Aguilar Novoa para que arbitre en el torneo con mi hermano Javier. Hicimos comité de recepción, todo. Grabamos, hay un video de ese campeonato que hicimos y lo hicimos con muy poco presupuesto. Me dieron muy poquito dinero, pero si tuviera yo el presupuesto de la Federación Peruana de Ajedrez, dos serían mis prioridades, la Olimpiada y el Campeonato Nacional, porque ya no tendrían plata para más. Entonces, pero tendrían que traer pues a los Cruz, traer a Emilio Córdoba, a todos los mejores, los reúno para que jueguen el Campeonato Nacional pagándoles. Tengo que hablar con el IPD y decirles, no puedo hacer un campeonato nacional sin traer a los mejores, son profesionales, hay que pagarlos. Entiendan, tendrían que entender la Dirección Nacional de Deportes que organizar un campeonato nacional no es una cosa de bobos, es un asunto muy serio y hay que hacer historia. Ese sería mi discurso. Pero Pedro, para complementar lo que tú dices, yo también viví, digamos, ¿cómo se dice? Los beneficios, ¿no? Cuando se jugaban los torneos, los nacionales cerrados, ¿no?
Por ejemplo, en Arequipa, que yo jugaba, que era mi plaza, digamos, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que clasifiqué a un regional, porque primero jugábamos en Ciudad Arequipa, es más, primero tenías que jugar los torneos de categoría, o sea, cuarta, tercera, segunda y primera categoría, jugar la final del ciudad bueno, de tu lugar, digamos, ¿no? En este caso de Arequipa. Me acuerdo que creo que lo gané o quedé segundo por delante o detrás de Miguel Nina. De ahí viajamos al regional. Me acuerdo que fue la primera vez que mi primer regional fue en Juliaca y quedé segundo detrás de Nina. De ahí clasificamos, me acuerdo, dos, pero ojo, para jugar en Juliaca yo no pagué un centavo. La Liga de Arequipa me facilitó los pasajes y cómo se llama, y en este caso el organizador que era Juliaca, la Liga de Juliaca, daban alojamiento y alimentación, más la inscripción obviamente. Es decir, yo no pagué nada, un centavo no pagué yo. Entonces, me acuerdo que jugué el regional de Juliaca, clasifiqué a Lima, clasifiqué, pero no clasifiqué a la final, había una semifinal, me acuerdo. Entonces fue, me acuerdo, mi primer nacional en Lima, y incluso en Lima nos daban, bueno, pasajes, alojamiento, alimentación y viáticos. Entonces, para los ajedrecistas, para los nuevos ajedrecistas que están entrando, digamos, aquí a jugar los nacionales, que no piensen que el ajedrez es así, como se está jugando actualmente, ¿no? Que son abiertos, que quien tiene plata juegue y listo, ¿no? No, los nacionales, hasta los 90, incluso hasta los principios del 2000, tenían un formato totalmente diferente, ¿no? Donde, como tú dices, ¿no? La final solo lo jugaban los mejores. Y yo tuve la dicha de jugar, me parece, dos finales, el año 99, donde lo ganó, ¿te acuerdas? De Jordi Castañeda, que fue invitado en el famoso el Hotel Savoy, ¿no? Que está a un costado de la catedral, ¿no? Y me parece el año 2001, que también lo jugué, donde lo ganó Julio Granda, ¿no? Entonces, incluso Julio me ganó, ¿no? Un duelo de paisano, ¿no? Donde él quedó primero, yo creo que estaba en la cola, no gané una sola partida, me parece que yo fui sacatablas, ¿no? Porque creo que fueron como 11, eran torneos, eso sí, maratónicos, ¿no? Porque incluso podían durar fácilmente 4, 5, 6, 8 horas, porque en ese entonces habían el tema de los aplazamientos, se podía aplazar ¿cómo se llama? Las partidas, ¿no? Entonces, y aquí va mi pregunta, Pedro. Eh, en la actualidad, la federación carece de una cabeza, ¿no? No tenemos presidente. Y esto no es de ahora, ¿no? Ya hace rato que estamos con este problema. ¿Tu opinión al respecto sobre esto, querido Pedro? Bueno, es una situación, pues, de acefalía muy triste para el ajedrez peruano. Este, yo estuve cerca del señor Ascue, de Boris Ascue, y sabiendo que lo criticaban, sin embargo, yo quise colaborar con él para el bicentenario en una exposición fotográfica. Una exposición fotográfica, me reuní con el secretario rentado de la federación, Albertito, y logramos rescatar cerca de más de 100 fotografías para hacer una exposición fotográfica en el Parque de la Exposición, ¿no? Yo estaba seguro que mucha gente se acordaría de la exposición y no necesariamente de Ascue. Pero bueno, intervino Iturri, Milton Iturri intervino y el comité de los Panamericanos lo desestimó Ascue, ¿no? Entonces, al desestimarlo, también quedé yo desestimado. Y me quedé con mis 80 fotografías. Eran fotografías grandes, ¿no? Gigantografía íbamos a hacer. Me quedé con mi exposición pictórica guardada, hasta ahora ahí la tengo, donde un peruano destruye a otro peruano. Y uno podría decir, oye, es una guerra de demonios, no te preocupes de mucho, ¿no?
Es difícil colaborar con las federaciones. Quise colaborar con Milton Iturri, organizando un, un curso para eh, monitores de ajedrez, que fomentaran los torneos entre los niños en los colegios, ¿no? Y me uní a Dante Soto y a un amigo psicólogo, y entre los tres creamos un curso. Yo tenía, bueno, yo soy maestro en educación, entonces entiendo cómo debe ser un sílabo, una organización participativa de todos los concurrentes, y con la ayuda del amigo psicólogo nos salió un buen bonito programa. Y realmente fue un éxito el curso que llevamos adelante. Pero luego observamos que Milton Iturri primero no nos pagaba. Había cobrado, sin embargo, pero no nos y vinieron más de 100 monitores. O sea, hizo caja. No nos pagamos. No nos pagaba. Y en segundo lugar, él estampó su nombre en el proyecto que se envió al IPD. Entonces era doble robo. Robo de dinero contante y sonante y robo de autoría. Entonces me di cuenta que yo no podía volver a colaborar con él. Por supuesto, lo que le estábamos cobrando era algo simbólico, ¿no? Pero me percaté que era un individuo sin escrúpulos y me alejé de ella. Nunca más. Y en las pocas veces que he intervenido en algún foro, lo he hecho criticándolo, porque, como dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. No ha mandado equipo de la Olimpiada, no ha hecho nacionales, todos sus nacionales son para hacer caja. Es una desgracia. Y bueno, y su hijo es Boris Ajo, es hijo de Milton Iturri. Ha heredado las mismas costumbres, ¿no? Pero por lo menos, como dicen, para las elecciones, roba pero hace obras. Y es el caso de Boris, que le dicen roba pero hace obras, ¿no? Ha hecho mal que bien, ha mandado, claro, él también se ha filtrado como delegado, en fin, ha sacado beneficios, ¿no? Pero bueno, en fin, también hay cosas buenas de Asco. Por ejemplo, mencionaré una, que ha hecho una cosecha de árbitros internacionales que están inscritos en la FIDE, como nunca, porque la historia de los árbitros es también una historia anémica. El primer árbitro internacional es Hernán Salinas. Y después de muchos años, Abel Aparcana. Y han pasado muchos años para que recién Perú tenga 8 árbitros internacionales inscritos. Entonces, y eso se ha logrado con Asco. Entonces, tampoco es que Asco sea tan malo como dicen, ¿no? Algo ha hecho, algo, ¿no? No como yo quisiera, pero algo ha hecho. Pero entre Iturri y Asco, me quedo con el mal menor, Asco. Pero la verdad, a mí me gustaría ser presidente de la federación. Me gustaría ser presidente de la federación para hacer las cosas que te estoy diciendo. Pero ¿sabes por qué no aspiro a ser presidente de la federación? ¿Por qué? Porque no pagan, pues, no pagan, yo vivo en mi trabajo. Y si entrara, tendría que entrar a robar, porque ¿qué es eso de que los presidentes de las federaciones no reciben ni un estímulo, ni un bono, no reciben nada? Entonces, y por eso que hay muchas federaciones en problemas. La Federación de Básquet, la natación, son federaciones problemas, porque ahí se agarra la plata. Y yo no tengo pruebas de eso, pero suena bastante lógico que un presidente de alguna federación deportiva, son 48 federaciones deportivas, donde que la gente está regalando su trabajo. Tú sabes lo que es organizar un campeonato nacional, es bien pesado. Yo organicé ese campeonato nacional universitario porque la universidad me pagaba, entonces lo hago pues porque me pagan, pero ser presidente de una federación, secretario, tesorero, y no recibir ni siquiera un bono, de ninguna manera.
Por eso, es un problema muy crítico que tienen la Organización Deportiva Nacional. Eh, Está entregada a los cargos para que se los pueda agarrar, ¿no? Ujú. Pero ¿tú crees que esto tiene solución? Porque al parecer, bueno, se forman grupos de trabajo, se deshacen, llaman a elecciones, se anulan y quedamos otra vez en el limbo, ¿no? ¿Hasta cuándo crees tú que va a pasar esto? Porque todo tiene un final, ¿no? Bueno, dieron pues la ley del deporte. Bueno, yo he visto, fíjate, al Comité Nacional de Deportes, así se llamaba antes todo el sistema, Comité Nacional. Después, en la época de Velasco, se llamó Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes, el INRE. Y últimamente se llama el IPD. Ha ido cambiando de nombre, pero de estructura también. Entonces, cuando se da la ley del deporte, es una pretensión democrática, que las ligas elijan a la federación. Es una ley adaptada para el fútbol, que es profesional, ¿no? Pero no para los demás deportes. Entonces, dan una cláusula, que las elecciones sean adecuadas a sus estatutos, pero no había estatutos en la Federación Peruana. Y el último presidente de ese viejo cuño, este, que hizo el Campeonato Nacional de 1999 en el Savoy, ¿no? Ese presidente no dejó las cosas en orden desde el punto de vista organizativo. Buen presidente, sin embargo, honesto, fomentó el ajedrez entre los niños, creó las categorías de los menores, ¿no? Eh, Trajo a Giorgi Castañeda para que se haga técnico deportivo y modernice el ajedrez, en fin, buen presidente, no te niego eso, pero nadie es completo, pues. Dejó la parte organizativa mal. Y ahí entra Urday, que hace de las suyas. Gran maestro, ha sido mi alumno, lo he criticado, él cree que yo lo critico porque no me dio trabajo. Se equivoca por completo, cada ladrón piensa según su condición. Yo lo critico porque no hace las tareas que tiene que hacer un presidente. Y entonces entra la comisión transitoria, lo sacan. Y la comisión transitoria tiene que llamar a elecciones, pero el presidente de la comisión transitoria se propone como presidente de la federación. O sea, no hay espíritu de solidaridad, de sacrificio, de los más altos valores que distinga a una persona con una alta moralidad. No hay, no veo. Al único que, como te cuento, he visto eso han sido Numa León de Vivero, Jaime Galese Tru y el presidente del año 99. Han sido para mí los mejores presidentes. Después no he visto buenos presidentes. Y los últimos creo que son peores que los anteriores. Pero tengo anteriores muy malos. ¿Cuándo se acabará esto? Cuando se haga una nueva ley del deporte. Cuando los cargos para ser presidente se paguen, le paguen a la gente. Ahí me postularé yo. Pero si no hay una debida retribución, no creo que... En fin, por ahora no se ve solución al problema que estás planteando. Y la pandemia creo que ha dejado latente el tema, ¿no? Sin resolverse. ¿Tú crees que uno de los problemas sea el hecho de que sean las ligas las que voten y no los jugadores? Mira, yo no sé si las ligas son auténticas ligas o si hay ligas fantasmas. Hay un registro nacional, ¿no?, del deporte. Pero la verdad no me he tomado el trabajo de investigar ese tema. Investigar a las ligas. Porque de repente la solución sería que los jugadores elijan.
¿no? Y que la votación, no sé si será un voto un hombre o depende de los grados, porque no es lo mismo el voto de un niñito que el de un gran maestro, ¿no? De repente tendría que ser un voto con un coeficiente, pero yo pensé en esa solución cuando me nombraron presidente del Comité de Elecciones en el año 2005, ¿no? Y en ese proceso eleccionario ganó Henry Urday, pero una comisión ad hoc lo sacó y bueno, al final ganó Iturri, ¿no? Pero parece que los candidatos que se presentaron no fueron buenos candidatos. Manuel Grave, que es el presidente del año 99, que dejó las cosas sin estatuto, un desbarajuste, es el presidente que tiene su propio peculio, tiene su propia riqueza, igual que Galese tú, tiene su propia riqueza, no necesita entrar a la federación para robar, no necesita. Entonces ellos entran generosamente. O volvemos al viejo esquema antiguo, no democrático, sino a dedo, el IPD nombra a dedo al presidente, o seguimos, yo no creo que pueda volverse eso atrás, va a tener que ser democrático, pero va a tener que hacerse cambios importantes en el modo de elegir a la federación. La propuesta de cuando llevamos las elecciones fue elecciones con jugadores, no con ligas. Los jugadores votaron quién iba a ser el presidente. Y eso lo llevé yo adelante. O sea, la idea que tú me estás dando, que fue para estas elecciones, sí se cumplió de esa manera. Los jugadores votaron. Y los dirigentes tenían un coeficiente en su votación. Bueno. Vinieron de todas partes. Me acuerdo que vino el delegado de Piura, Teodoro vino y votó, desde Piura se vino para votar, me conmovió eso. ¿Eh? En fin, podría ser mejor no liga, sino que los jugadores. O sea, que Granda diga quién quiere que sea su presidente, que Emilio Córdoba diga, que los Cori diga quién quiere que sea su presidente, y no que se impongan 7 ligas, que no sé si serán reales, y que eligen siempre al mismo, ¿no? Bueno, esperemos que las cosas se resuelvan. Aún no hay grupo de trabajo, supongo que en un momento el IPD va a tener que nombrarlo. Y bueno, pues que se empiece a ordenar la casa, esperemos que pronto esto se haga, por el bien del ajedrez peruano, ¿no? Porque, como dijo Vega, ¿no? Jorge Vega, que es presidente de Fidamérica, ¿no? Sucede algo curioso en el Perú, ¿no? Perú es una de las potencias actuales en América, ¿no? En todas las categorías, ¿no? Pero a nivel de federativo estamos aplazados, ¿no? Y no es de ahora, ¿no? Esto ya lo estamos arrastrando ya hace varios años, ¿no? Pero bueno, ojalá que pronto, ¿no? Las cosas mejoren para la federación, ¿no? Pedro, tocando el tema de tu profesión, tú eres médico psiquiatra. Tengo algunas preguntas para ti sobre esto. Una de ellas es, ¿jugar al ajedrez tiene beneficios para la salud mental? Mira, una de las cosas que se ha dicho es que el ajedrez desarrolla la inteligencia. Pero hay una hipótesis contraria. Los inteligentes buscan al ajedrez. Entonces, hay pruebas experimentales que se han hecho. La primera prueba experimental que se hizo fue en el año 1925. 3 psicólogos rusos investigaron a los grandes maestros que se habían reunido para el torneo de Moscú 1925, torneo que ganó Bogolyubov, y analizaron a los grandes maestros ahí reunidos. Y los psicólogos encontraron
que los ajedrecistas tenían, los maestros tenían inteligencia superior. La medición de la inteligencia recién empieza en el año 1907. Antes no habían pruebas psicométricas, es decir, instrumentos que midieran la inteligencia. Pero en ese momento Rusia estaba distante de Francia, porque Francia es el país que inventa el primer test de inteligencia. Y luego en Estados Unidos surgen muchas pruebas ya psicométricas, ¿no? Es decir, instrumentos objetivos que midan la inteligencia. Y las apreciaciones de los psicólogos, de los 3 psicólogos rusos, fue que tenían una gran inteligencia, los grandes maestros ahí reunidos. También tenían una buena memoria, pero sobre todo para el ajedrez, ¿no? O sea, su memoria no era tan magnífica para otras cosas, sino para el ajedrez. Su capacidad de abstracción muy bueno, su capacidad de síntesis, la capacidad analítica, se midieron diferentes funciones de la mente y se concluyó que los que jugaban ajedrez eran personas de intelecto superior. Pero la pregunta es, oiga, pero dígame esto, ¿era que gente inteligente escogió el ajedrez o el ajedrez los volvió inteligentes? Entonces, se han hecho otras pruebas. En la Universidad de Humboldt se hizo una prueba experimental de 2 grupos de niños debidamente seleccionados, ¿no? 2 grupos homogéneos, igualitos. Grupo A, grupo B. Y la única diferencia era que el grupo A recibía ajedrez y el grupo B no. Al cabo de un año se midió la inteligencia de los niños y se comparó con la primera prueba. El resultado fue que los niños que jugaban ajedrez habían mejorado su coeficiente intelectual. El IQ, habían mejorado. Entonces se pensó que el ajedrez desarrollaba la inteligencia. Pero luego se hizo pruebas en contrario. Pruebas que no tienen nada que ver con el ajedrez. Se organizó 2 grupos de niños de la misma inteligencia, todo igualito, el mismo rendimiento, todo, porque así son las pruebas. Los 2 grupos tienen que ser homogéneos. Y se les dijo a los profesores del grupo A que los niños de la sala del grupo A eran bien inteligentes. Y los del grupo B, su inteligencia era normal. Y fue la única instrucción que se les dio, la única. No se les dijo, enseñen más matemáticas, enseñen más nada. Resultado, al cabo de un año, la inteligencia de los niños cuyos profesores tenían el prejuicio de que el grupo era más inteligente, habían mejorado su IQ, su coeficiente intelectual. Ese fenómeno se conoce como vaticinio realizado. Es decir, si tú tienes un prejuicio o un prejuicio positivo o negativo, se cumplirá. Y esto ocurre con los neuróticos, que han tenido un padre que le decían, eres un inútil, eres una bestia, eres un bruto. Se volvieron brutos. En cambio, los niños cuyos padres le dicen, mi hijo es una maravilla, inteligentísimo, es un tronco en lo que hace, son niños destacados. Entonces, este fenómeno que se da no en la mente del niño, sino en la mente de los adultos, influye, no se sabe cómo, para que esos niños aumenten su inteligencia. Entonces, el vaticinio realizado es un fenómeno psicológico que aumenta la inteligencia. Y esto echó sombras sobre el experimento que se hizo en la Universidad de Humboldt, donde los niños que jugaron ajedrez habían sido niños que recibieron prejuicio positivo. Y fue el prejuicio, no el ajedrez, lo que aumentó su inteligencia.
Ujú. Entonces, se han hecho pruebas así. Estuve yo un año enseñando en el colegio Juan 23. Presenté un proyecto para investigar este tema, ¿no? Y replicar lo que habían hecho en la Universidad de Humboldt. Pero las autoridades no me dieron bola, porque hay que invertir, pues, ¿no? Hay que contratar psicometristas, en fin, era muy caro para el colegio. Para mí no era muy caro, pero para ellos sí. Entonces, ¿quién tiene que hacer esto? El Ministerio de Educación. Tendría que investigar eso. Y decirle a la federación, ayúdennos a investigar si el ajedrez aumenta la inteligencia o no. Eh, Así que para mí es una propuesta no resuelta, hasta donde yo he investigado. Si el ajedrez desarrolla la inteligencia o si los inteligentes desarrollan el ajedrez. Todo lo que he podido leer sobre Claro. este material. Tengo otra pregunta. Los niños, por ejemplo, hiperactivos, los que tienen el síndrome del autismo y las personas mayores también, por ejemplo, del tema del Alzheimer, ¿se puede utilizar el ajedrez como terapia? Eh, no hay pruebas experimentales a ese respecto. Pero hay trabajos que indican que el ajedrez serviría para los niños hiperactivos, cuyo diagnóstico, ya ortodoxamente hablando, es trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, TDAH, trastorno de déficit de la atención con hiperactividad. Yo tuve la oportunidad de que un señor de buena posición económica fue a la federación donde yo dirigía una academia para 60 niños, fue a buscarme especialmente y al terminar la clase me dijo, maestro, me dijo, ¿usted podría enseñarle ajedrez a mi hijo? Oiga, tráigalo, le dije. Como usted verá, acá no hacemos solo ajedrez, hacemos también dibujo, pintura, teatro, canciones. O sea, no era una academia para sacar campeones, ¿no? Era una academia para que los niños desarrollaran sus capacidades artísticas y cognitivas, ¿no? Entonces me dijo, no, yo tengo un problema con mi hijo, ¿no? Que es un niño con déficit de la atención. Ya acepté el reto, pues fui a su casa, vivía en una mansión muy linda y me reuní con ese niño. Mi manera de trabajar con los niños no es hacer ajedrez de arranque, por si acaso. Mi tarea es jugar con el perro, ver un programa de televisión, contar cuentos. Es lo que en psicoterapia se llama crear la alianza terapéutica, ¿no? He visto en la Plaza Francia, cuando antes funcionaba, jugadores que enseñaban ajedrez ahí a niños, los arruinaban, porque les metían ajedrez hasta por la sopa. Y no, un niño es un niño multivariable, tiene una serie de potencialidades. No se enseña ajedrez a los niños para que sean campeones, no. Ese no es el objetivo, es para que ellos exploren sus potencialidades. Entonces, esa era la academia que tuvimos con Javier, mi hermano, con Juan Aguilar Novoa, ¿no? En la federación era esa academia, el año 96. Entonces ya me fui, lo vi al niño, efectivamente era un niño hiperactivo, distraído, pero hicimos buena alianza. Y después de que hicimos la alianza, empezamos con el ajedrez. No sabía nada de ajedrez el niño. Entonces tiraba los peones, era así desorganizado el niño, ¿no? Pero era muy inteligente para otras habilidades, como idiomas, por ejemplo, ¿no? Me ganaba en idiomas, me ganaba en inglés, hablaba hebreo, su papá era judío justamente, o sea, tenía cualidades magníficas. Un niño con déficit de la atención puede ser muy inteligente.
Entonces estuvimos con el ajedrez, yo le enseñaba ajedrez unos 15 minutos, 20 minutos, máximo media hora. Y a la tarea venía su hermanito menor, y con su hermanito menor hicimos alianza también. Y ese trabajo ayudó, según mi percepción, ayudó al niño a ser más organizado. Entonces, llegamos al nivel en que ya los dos hermanitos jugaban partidas de puros peones. Ganaba el que coronaba primero. ¿No? No se trata de enseñar ajedrez. El ajedrez puede servir para otros juegos. Por ejemplo, llenar el tablero con el caballo. Se va poniendo frijolitos. Entonces, desarrolla su capacidad visoconstructiva del niño, ¿no? Entonces, jugábamos diferentes juegos. Pero en ajedrez, el juego fue gana el que corona primero. Y el niño, la satisfacción fue cuando ya jugaba ajedrez con su hermanito, sin tirar las piezas, respetando las reglas. Ahí terminó mi y así se lo dije a su papá. Papá, le digo, tu hijo ya, respecto a ajedrez, ya juega sin botar las piezas. Su mamá estaba contenta, me dijo, la psicóloga también, porque el niño tenía diferentes profesores, tenía profesores de judo, psicóloga, diferentes, yo era uno más en el grupo. Entonces, es un solo caso en que yo he podido creer que el ajedrez ayudó a que ese niño se concentrara mejor. Se concentraba en el ajedrez, ¿eh? No hablo de otros campos, sino en el ajedrez se concentraba. Con lo cual, quiero deducir que también le servía para otros campos, ¿no? Claro. Así Pedro, que, sí, para los niños hiperactivos, pruébese que jueguen ajedrez. así es. Oye, Pedro, mira que nos hemos extendido demasiado en la entrevista. En teoría, las entrevistas no deberían pasar de una hora. Mira, estamos más de hora y media. Estamos llegando al final, querido Pedro. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí en Torre 64. Y bueno, pues me gustaría que des palabras finales, ¿no? Antes de despedirnos, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero dirigirme a los grandes maestros, a ellos. O sea, me dirijo a Emilio Córdoba, me dirijo a Cori, también a Granda, ¿no? Y decirles que el Perú es grande en ajedrez gracias al esfuerzo personal de ellos. Emilio Córdoba ha recibido un apoyo de la Federación Debatible. Cori ha recibido apoyo de empresas y de municipalidades y ha sabido aprovecharlas. Pero necesitan ellos seguir desarrollándose en diferentes campos, no solo del ajedrez. Me explico. Los mejores ajedrecistas en la historia del siglo XX han sido personas que siguieron diferentes estudios. No eran ajedrecistas exclusivamente. Por ejemplo, mencionaré Bodin, era ingeniero. Smyslov era cantante. Taimanov, pianista. Corno, historiador. Miguel Tal, comunicador. Kasparov, graduado en lenguas extranjeras. Karpov, en economía. Entonces, hay un adagio para la música que se puede aplicar al ajedrez, que lo dice el gran Debussy. Si solo eres músico, ni eso eres. Necesitamos que nuestros grandes maestros abracen otros campos del saber, que estudien idiomas, que estudien la cultura del arte, que estudien lo que sea, pero que no solamente se dediquen a estudiar ajedrez, porque cuando abran su mente a otros campos, serán ajedrecistas como lo fueron los grandes maestros soviéticos, los mejores del mundo. Entonces, este mensaje es para los maestros internacionales que también tenemos, como Giuseppe Leiva, como Renato Terri, ¿no? Etcétera, para que ellos se desarrollen como personas cultivadas y eso engrandecerá su ajedrez. Finalmente,
no se trata de ser solamente un gran ajedrecista, sino, en primer lugar, según mi criterio, una gran persona. Muchas gracias, Herbert. Me quedo con las palabras finales, Pedrito. El ajedrez, ante todo, nos hace mejores personas, ¿no es cierto? Que hayas pasado una feliz Navidad y que tengas un próspero año nuevo 2021. Nos estaremos viendo, estimado. Cuídese.